vamos a imaginar un servicio de enfermería, un servicio médico, el que queráis, traumatología, cardiología, el que sea, y entonces tienes que hay unas enfermeras veteranas. Las, bueno, enfermeros y enfermeras. Me sale a veces enfermeras porque cuando yo daba cursos de enfermería que eran todo mujeres. Entonces veréis que alguna vez pues digo enfermeras. Pero bueno, ahora ya eso ha cambiado. Total, que de todos los enfermeros hay un coordinador de enfermería que antes se llamaba supervisor. Se ha ido el supervisor y ahora entra un supervisor nuevo. ¿Qué sucede? Que hay 3 enfermeros que son los veteranos de toda la vida y llega un supervisor nuevo. Y vamos a imaginar que es un sistema público. Ahí volvemos al contexto. Tú estás en una empresa privada, en un hospital privado, y el poder que tienes es mucho mayor por la jerarquía que en uno público. Porque en uno privado tú tienes posibilidad de decir que a una persona se le eche o se le cambie de servicio, tienes posibilidad a veces de que se le suba o no el sueldo, tienes posibilidad de influir en la contratación. En uno público todo eso no existe. Entonces, si suponemos uno público, por ejemplo, pero en un privado no sería muy distinto, el poder está en ese grupo de enfermeros veteranos. Y el que llega nuevo, le pueden explicar o no explicar cómo van las cosas, pueden hacer porque vayan las cosas bien o vayan mal. Si las cosas van mal, el jefe del servicio médico llamará al coordinador de enfermería y le dirá, aquí qué está pasando, que esto es un desmadre. Entonces, ese grupo tiene muchísimo poder. Las otras 3 personas que son enfermeros nuevos, por ejemplo, contratados, pintan muy poco. Son los que van a hacer la mayor parte del trabajo, pero no van a tomar decisiones. Porque eso es como, eso sí que hay poder sobre ellos, porque si no lo hacen bien no se les renueva. Tiene 2 posibilidades el coordinador de enfermería o supervisor, que es como se les llamaba antes, nuevo que ha llegado. 2 posibilidades. ¿A alguien se le ocurre cuáles son? Son muy simples. ¿Qué puede hacer? Tiene ahí un bloque que cuando llegan las vacaciones, más te vale darles las vacaciones cuando ellos quieran. Cuando llega el momento de hacer las funciones, tú no vale que cojas y digas, pues ahora voy a cambiar esto y mira, ahora en vez de que cada enfermero tenga 2 pacientes, o bueno, 2 no, 8 pacientes, pues no, que pase uno y tome todas las temperaturas, otro y todos los pacientes son de todos. Todas esas cosas mejor que no se le ocurran porque se las van a boicotear y no van a salir. ¿Qué puede hacer el coordinador nuevo que llega a este sitio donde tiene un bloque tan fuerte de enfermeros veteranos? ¿Cuáles son sus 2 opciones? Solo tiene 2. Eso es. O, Una es enfrentarse a ellos. ujú. Y la otra, básicamente aliarse a ellos. Esas son las 2 opciones que tiene. O enfrentarse a ellos o aliarse a ellos. En los 2 casos, bueno, si se enfrenta a ellos, una cosa que puede pasar es que lo echen a él. Depende de Ujú. cómo sean las cosas. O sea, eso no hay que descalificar, no hay que... Con lo cual, el siguiente que llegue lo tiene claro. O sea, eso pasaba antes, bueno, eso lo cuento. Bueno, lo cuento ahora. Pasaba antes. Normalmente en España se hacía coordinador a uno que había sido, que era enfermero allí. O sea, un día eras enfermero y al día siguiente eras coordinador de enfermería. Entonces, normalmente decías, bueno, pues yo voy a ser como el pollo, no voy a ser como el anterior, ¿sabes? Que esa persona tan desagradable que todos odiábamos, que nos imponía, que no nos tomaba en cuenta. Entonces, no, yo ya sabéis todos lo que hay que hacer, yo sé que lo sabéis hacer, yo sé que sois unos grandes profesionales, no hace falta que ellos digan nada. Lo único que hacían sus antiguos compañeros, no pegaban un palo al lado. Hasta que tú seas, claro, si no hacían, todo iba mal, todo se retrasaba, los médicos empezaban a decir que qué pasaba, que no se hacían los tratamientos. Y entonces le decían al coordinador de enfermería, o eres la mala persona que conocimos, impositiva, autoritaria, dictatorial, pues estás fuera. Porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar así. Y efectivamente o claudicaba o terminaban echándolo. O terminaba diciendo no quiero ser coordinador. Entonces, a donde yo iba. Tú puedes enfrentarte, tensionar, has dicho, o aliarte.
Si te alías, estás en el caso de la derecha, es decir, formas grupo, eres un director con una camarilla que tienes el poder. Eso sí, sabes que tienes que respetar siempre los privilegios de las personas que te están apoyando, que son las que pueden llegar a tener más poder del equipo. Si te enfrentas, para tener posibilidades de éxito, básicamente te tendrás que aliar con otros miembros del grupo contra los veteranos y al final acabas en la misma estructura de poder, una alianza. Es una alianza que no tiene estructura jerárquica porque los veteranos son tan enfermeros como los contratados o como los que llevan solo un año. Es una estructura, o sea, es una alianza fuera de la jerarquía. Y vas a acabar en eso, o con los de siempre o con unos nuevos. Pues eso puede pasar, que tú llegas a una empresa y te enfrentas a los que han sido durante mucho tiempo importantes, pero te tendrás que aliar con los jóvenes que los conviertes en importantes. Y la estructura de poder vuelve a ser una alianza. Del director, es director siempre o directora, pero no va a pasar todo el seminario diciendo director o directora. Y los, eh, y los que por alguna razón son importantes. ¿Sí? No te queda otra porque no tienes suficiente poder como el general. O te alías o tú no sobrevives allí. Quizás puedas elegir con quién te alías, pero no el hecho de aliarte. ¿Te ha parecido tan alejado de la realidad que no merece comentario o tan cercano a la realidad que os ha dado un susto que habéis dicho de esto no se puede ni hablar? ¿En qué se basaría? ¿Cuál de los tres elementos de poder sería el protagonista en esta estructura, en esta dinámica de poder que hemos visto? Pero hablando de relaciones, conocimiento o contexto, en esta alianza, ¿qué es lo más importante? ¿Las relaciones, el conocimiento o el contexto? El contexto sería, por ejemplo, un hospital. Bueno, eso siempre marca, pero el hecho de que el poder lo tenga un grupito de tres que puede incluir al director o no, son las relaciones. O sea, el poder lo dan las relaciones en este tipo de, de organización, de patrón de reparto de poder. Efectivamente es importante el contexto en el que estás. Si tú puedes incluir al director, es muy sólido, porque tienes al director que va a apoyar. No se sabe muy bien si apoya a los veteranos o es simplemente su títere, eso depende, pero está por ahí la cosa. Y es muy difícil de mover. ¿Que tengan más conocimiento esos enfermeros o ese coordinador de enfermería que el resto? Casi, casi es irrelevante. Bien, prácticamente es imposible dirigir un equipo sin aliar. Eso es prácticamente imposible. La cuestión es que elijas con quién te alías y que el objetivo de esa alianza sea el cumplimiento de la tarea y si quieres considerar la variable ética en la ecuación, que además de hacer la tarea se haga de una manera justa. Si no quieres considerar la variable ética, dices yo no estoy aquí para cumplir la ética, estoy aquí para que se cumpla la tarea y la ética está al margen de la ecuación, tienes la posibilidad de pensar que si se hace de una forma justa, es más probable que la tarea se haga mejor durante más tiempo. Y no lo harías por razones éticas, sino por razones pragmáticas. Pero en los dos casos procurarías que hubiera una justicia.